El chirrido de los frenos resonó en la oscuridad. En medio de una carretera desierta, la imponente figura de un auto negro se detuvo bruscamente. Adentro, un hombre en su mejor momento, con el rostro tenso, miraba su reflejo en el espejo retrovisor. No era el hombre que el mundo conocía, el magnate cuya fortuna había acaparado titulares. No, esta noche era diferente. Esta noche, Anthony Reinaldi iba a desaparecer. Con una decisión temblorosa pero firme, arrojó su móvil por la ventana, observando cómo la pantalla se rompía en 1000 pedazos contra el asfalto. No había vuelta atrás. Afuera, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas se mezclaba con el silbido del viento. Desde la cima del acantilado, contempló el vacío. Nadie jamás sospecharía que ese millonario arrogante y omnipresente fingiría su propia muerte. Y mucho menos que desaparecería para encontrar algo más importante que el dinero, la verdad. En las noticias al día siguiente, los titulares serían devastadores: el multimillonario Anthony Reinaldi, declarado muerto tras un misterioso accidente. Pero el mundo no sabía la verdad. Nadie sabía que él, ahora bajo una nueva identidad, caminaba entre personas comunes, buscando una vida simple, un amor real. Esa era su única salida, su único escape. Bajo su nueva identidad, Anthony se convirtió en Lucas, un hombre modesto que alquilaba una pequeña cabaña a las afueras de un pueblo costero. Las calles empedradas, el sonido de las gaviotas y la calma del lugar contrastaban con la vida de lujos que había dejado atrás. Aquí, no había fotógrafos, no había entrevistas ni juntas interminables. Era libre. En ese rincón del mundo conoció a Isabel, la dueña de un refugio de animales que lo cautivó desde el primer momento. No por su belleza, sino por su pasión, su calidez y la manera en que luchaba por aquellos seres indefensos. A su lado, Lucas comenzaba a experimentar algo que jamás había sentido: paz. Pero también miedo. Miedo de que todo fuera una mentira, de que ella lo amara por quien él fingía ser, y no por quien realmente era. Conforme los días pasaban, la relación entre Lucas e Isabel se volvía más profunda, más compleja. Cada mañana comenzaba igual, con Isabel dedicándose por completo a los animales del refugio, su sonrisa cálida iluminando cada rincón del lugar, y Lucas observándola en silencio, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Había algo en ella, en su manera de luchar incansablemente por los demás, que lo fascinaba. Ella compartía historias de su vida, de cómo había perdido todo en un momento de desesperación, pero jamás permitió que el sufrimiento la definiera. Isabel era una mujer fuerte, pero detrás de esa fortaleza existían cicatrices que Lucas apenas comenzaba a comprender. Una tarde, mientras paseaban por la playa, Isabel habló por primera vez sobre su pasado. La brisa acariciaba sus rostros, y el sonido del mar creaba un telón de fondo tranquilo. Perdí a alguien que amaba, susurró, con los ojos fijos en el horizonte. Nunca me había sentido tan vulnerable, pensé que jamás volvería a confiar en nadie. Lucas sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo responder, atrapado en la red de su propia falsedad. Sabía lo que era vivir con una máscara, con el temor constante de que la verdad se revelara en el peor momento posible. Pero a medida que Isabel compartía su dolor, él comenzaba a entender el peso de sus propias decisiones. Cada día que pasaba junto a ella, la mentira que había construido se hacía más pesada, más sofocante. La vida simple que había encontrado en ese pequeño pueblo le ofrecía un respiro de la presión de su vida anterior, pero también le recordaba cuán frágil era todo lo que había construido. Sabía que si alguna vez Isabel descubría su verdadera identidad, lo perdería todo. El simple hecho de imaginarla alejándose, horrorizada por la traición, lo paralizaba. Pero lo que más lo inquietaba era otra posibilidad: si no le decía la verdad, si seguía ocultando quién era, el frágil mundo que había creado se derrumbaría tarde o temprano. La culpa lo devoraba por dentro, y cada momento a su lado se sentía como una bomba de tiempo. Además, el pasado comenzaba a seguirle los pasos. En la ciudad, viejos conocidos lo estaban buscando.
A medida que las sospechas sobre su muerte se hacían más fuertes, las investigaciones no cesaban. Las noticias sobre el millonario desaparecido, los reportes policiales inconclusos, las teorías conspirativas, todo alimentaba la atención de quienes deseaban su fortuna o su caída. Sabía que no podría ocultarse para siempre. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del refugio junto a Isabel, su teléfono vibró. Nadie conocía su número, excepto un par de contactos esenciales de su vida pasada. Al desbloquear la pantalla, un mensaje anónimo apareció: sabemos que estás vivo. No puedes esconderte para siempre, Anthony. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. El peligro estaba cada vez más cerca. La sensación de persecución no lo abandonaba. Cada día, al caminar por las calles empedradas del pueblo, Lucas miraba sobre su hombro, esperando ver a alguien que reconociera su rostro. El pequeño pueblo, que antes le había ofrecido refugio, ahora se sentía como una trampa. Isabel notaba su tensión, sus cambios de humor, las miradas furtivas que lanzaba a cada desconocido. Lucas, ¿qué está pasando?, le preguntaba con preocupación. Pero él siempre encontraba una manera de desviar el tema, asegurándole que todo estaba bien, cuando en realidad nada lo estaba. El miedo no solo provenía de la posibilidad de ser descubierto por las personas que lo buscaban. Temía más lo que sucedería cuando Isabel descubriera la verdad. Y cada día, mientras ella compartía más de su vida, de sus esperanzas y de sus sueños, Lucas se sumergía más en el dilema que lo atormentaba. Decir la verdad podría salvarlos a ambos de las amenazas externas, pero destruiría la única oportunidad de tener el amor real que tanto había anhelado. Mentir lo mantendría a salvo un poco más, pero condenaría su relación a una fragilidad irremediable. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión, pero el reloj avanzaba y las sombras de su pasado comenzaban a cerrarse a su alrededor. Un día, mientras Isabel alimentaba a los perros del refugio, Lucas recibió una llamada que jamás esperó. El sonido del teléfono interrumpió la tranquilidad de la tarde, y al ver el número bloqueado en la pantalla, sintió un ligero malestar en el estómago. A pesar de la incomodidad, contestó. Al otro lado, una voz familiar y oscura le hizo sentir un frío recorriéndole la espalda. Sabemos que estás vivo. Sabemos quién eres. No puedes huir para siempre, Anthony. El nombre de su identidad pasada resonó como un eco de su vida anterior, la vida que había decidido abandonar cuando fingió su propia muerte. Su corazón se detuvo por un segundo. El pasado finalmente lo había alcanzado. Durante semanas, Lucas había sentido una falsa sensación de seguridad. Pensó que había dejado atrás todos los rastros, que su desaparición había sido lo suficientemente convincente. Pero esa llamada cambió todo. Sabía que ya no estaba seguro, que quienes alguna vez habían sido sus socios, aquellos que él había traicionado con su desaparición y su fortuna, no descansarían hasta encontrarlo. Y ahora lo habían hecho. A partir de ese momento, todo cambió. Lucas comenzó a vivir en constante alerta, cuidando cada movimiento. Sus noches, antes tranquilas al lado de Isabel, se convirtieron en un ciclo interminable de insomnio y paranoia. Despertaba en la madrugada, sobresaltado, con la sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad. La tranquilidad que había encontrado junto a Isabel se desmoronaba lentamente, mientras trataba de ocultar su preocupación. Pero Isabel lo notaba. Sus manos, antes siempre seguras y cálidas, ahora temblaban cuando la abrazaba. Su comportamiento, antes calmado y relajado, ahora estaba lleno de tensión. Cada día era una batalla interna entre su deseo de protegerla y la creciente certeza de que no podría hacerlo. Isabel comenzó a hacerle preguntas. ¿Estás bien, Lucas? Te noto diferente. Sus ojos lo seguían con preocupación, pero Lucas no podía permitir que ella se involucrara en su caos. Intentaba alejar sus preguntas con respuestas vagas, inventando excusas sobre el cansancio o el estrés. Pero cada mentira que pronunciaba lo alejaba más de ella.
El peso de su engaño crecía con cada día que pasaba, y la distancia entre ellos se hacía más evidente. Las cosas empeoraron cuando comenzaron a llegar cartas. Al principio, eran mensajes anónimos que simplemente decían, sabemos dónde estás. Pero luego, se volvieron más personales, más amenazantes. ¿Hasta cuándo piensas esconderte, Anthony? No eres invisible. Las amenazas no solo estaban dirigidas a él. Una carta en particular lo paralizó, cuidado con Isabel. Ella no tiene la culpa de tu traición, pero el tiempo corre. La idea de que Isabel pudiera estar en peligro lo aterrorizaba. ¿Qué pasaría si aquellos que lo buscaban decidían usarla para obligarlo a salir a la luz? Su mente se llenaba de escenarios oscuros, y la ansiedad lo consumía. No podía permitir que le hicieran daño. Pero cuanto más intentaba protegerla, más distante se volvía. Una noche, en la intimidad de la cabaña que habían compartido con tanto amor, Isabel finalmente lo enfrentó. La tensión en el aire era palpable. Los animales dormían en silencio, y la única luz en la habitación provenía de la lámpara tenue en la esquina. ¿Qué, me estás ocultando, Lucas?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué siento que estás tan lejos cuando estás a mi lado? El corazón de Lucas latía con fuerza en su pecho. Sabía que no podía seguir evadiendo sus preguntas, pero tampoco podía confesarle la verdad. Si lo hacía, perdería todo lo que había construido con ella. Isabel lo miraba fijamente, esperando una respuesta. La presión era demasiada. Es complicado, respondió, con la mirada fija en el suelo. Hay cosas de mi pasado que no te he contado, pero lo hago para protegerte. Isabel frunció el ceño, frustrada por las evasivas. ¿Protegerme de qué, Lucas? No puedo vivir con alguien que no confía en mí. Lucas se sintió acorralado. Inventó una historia más, una mentira para mantenerla a salvo. Le habló de antiguos negocios fallidos, de deudas y enemigos que lo perseguían. Isabel lo escuchó en silencio, sin apartar los ojos de él. Sabía que le debía más verdad, pero el miedo lo paralizaba. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Y que pronto, muy pronto, todo lo que había construido se derrumbaría. A medida que el peligro se acercaba, Lucas se vio forzado a tomar decisiones drásticas. El miedo lo dominaba. Sabía que los hombres que lo buscaban eran implacables y no se detendrían hasta arruinar su vida. En su desesperación, contactó a un viejo amigo, alguien en quien aún confiaba, para vigilar la ciudad en busca de cualquier movimiento sospechoso. Lucas sabía que Isabel no tenía idea de la gravedad del peligro que se cernía sobre ellos, y hacer todo lo posible por protegerla era su prioridad. El amigo le prometió estar atento y mantener a salvo a Isabel, pero a medida que pasaban los días, Lucas notaba que las amenazas se volvían cada vez más audaces. Las personas que lo perseguían eran más poderosas de lo que jamás había imaginado. Su red de influencia se extendía más allá de las calles y rincones que Lucas conocía. Su intento por adelantarse a ellos era en vano, las sombras del pasado avanzaban con más rapidez. Isabel, sin saberlo, se encontraba atrapada en una red de mentiras que crecía con cada secreto que Lucas guardaba. El refugio, que hasta ese momento había sido su lugar seguro, se convirtió en el escenario de una confrontación peligrosa. El lugar, que antes estaba lleno de la alegría de los animales rescatados y la tranquilidad del campo, ahora se impregnaba de un aire pesado, como si algo siniestro estuviera al acecho. Lucas se veía acorralado. Sabía que sus enemigos no se detendrían ante nada, y el constante miedo de que Isabel pudiera salir herida lo consumía. El dilema que tanto había evitado estaba cada vez más cerca, confesarle la verdad o seguir mintiéndole para protegerla. Cada mirada que ella le dirigía, cada pregunta que hacía con preocupación en su voz, lo lastimaban profundamente. Pero él sabía que, si le revelaba todo, podría perderla para siempre. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, iluminando con un suave naranja las paredes del refugio, Isabel desapareció.
Lucas había salido por un breve instante, pero al volver, encontró el lugar vacío y desordenado. El pánico lo invadió al instante. El teléfono sonó y una voz fría y calculadora le dio las noticias: si quieres verla de nuevo, ven solo. Y ven como quien realmente eres. Sabía exactamente lo que significaba. Ya no podía seguir escondiéndose tras su falsa identidad. Era hora de enfrentar a su pasado. El corazón de Lucas latía con fuerza mientras se dirigía al lugar pactado. Un viejo almacén abandonado cerca del puerto. Un sitio oscuro y en ruinas, el escenario perfecto para lo que estaba por venir. Las luces del puerto parpadeaban en la distancia, mientras la brisa salada del mar llenaba el aire. Al llegar, vio a los hombres que lo habían estado persiguiendo todo este tiempo. Allí, al centro del lugar, estaba Isabel, atada pero aparentemente ilesa. Al verlo, los hombres soltaron una carcajada antes de decir: aquí está Anthony Reinaldi. El hombre que fingió su muerte. Isabel lo miró, con sus ojos llenos de una mezcla de horror y confusión. Todo en lo que creía, todo lo que había sentido por Lucas, ahora se desmoronaba ante la revelación de que él no era el hombre que decía ser. La traición pesaba en el aire. Lucas sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Este era el final que tanto había temido. Sabía que no podía escapar más. Tenía que tomar una decisión, y solo una opción le quedaba. Con un dolor profundo en su corazón, Lucas decidió hacer lo impensable. Ofreció todo lo que le quedaba de su fortuna para salvar a Isabel. Se volvió hacia los hombres que habían destruido la vida que había intentado construir y les ofreció la riqueza que había fingido perder en su muerte. Era todo lo que querían, todo por lo que lo habían casado. Con voz controlada, llena de resignación, los convenció de que lo dejaran marchar, prometiendo desaparecer de nuevo, esta vez para siempre. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Isabel, todavía aturdida por la magnitud de la traición, no lograba asimilarlo. El hombre en quien había depositado su confianza, el hombre al que había amado, había sido una mentira. Cada momento compartido, cada palabra susurrada en la intimidad, estaba manchado por la sombra de su engaño. Lucas la miró una vez más, con el alma desgarrada por la culpa y el dolor. Sabía que había perdido todo. El amor que tanto había anhelado en su nueva vida estaba fuera de su alcance, destruido por sus propias decisiones. Lo siento, Isabel, susurró, su voz rota por la culpa. Hice todo esto para protegerte, pero al final, solo te hice daño. Isabel no dijo nada al principio. Las lágrimas rodaban lentamente por sus mejillas mientras sus manos temblaban. Había querido creer que Lucas era diferente, que el amor que compartían era sincero. Pero ahora, todo lo que veía era un hombre que la había traicionado de la peor manera. Finalmente, ella habló, su voz entrecortada por el dolor. No sé quién eres. No sé si alguna vez te conocí realmente. Sus ojos, que alguna vez lo miraron con ternura, ahora estaban llenos de una tristeza abrumadora. Te amé, Lucas, o Anthony, o quien sea que seas. Pero esto no puedo perdonarlo. Dándole la espalda, Isabel dejó que la distancia entre ellos se hiciera eterna. No había más palabras, no había más explicaciones. Todo lo que compartieron se desvaneció en la brisa salada que venía del puerto, mientras la oscuridad consumía el pequeño espacio entre ellos. Lucas, sin fuerzas para pedir más perdón, bajó la cabeza y dio media vuelta. Sabía que no podía quedarse. El refugio que había intentado construir con Isabel se había derrumbado, y con él, la última esperanza de redimirse. Caminó hacia la salida del viejo almacén, el eco de sus pasos reverberando en el lugar vacío. Afuera, el sonido del mar seguía rugiendo, indiferente a su tragedia. Se detuvo por un momento antes de desaparecer en la penumbra de la noche, mirando el horizonte. Ya no había vuelta atrás. Se había quedado solo, sin identidad, sin amor y sin futuro. Sabía que jamás recuperaría lo que había perdido.
El precio de sus mentiras había sido demasiado alto. Gracias por ver el video. Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido lleno de drama, emoción y giros inesperados. Nos vemos en el próximo video.